Are you ready? Sí. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Que me den por culo. Estoy aquí en la camita muy bien. Y... Oli, ¿qué tal? No, hombre, no. Ahora no te pongas a limpiar tus partes. Venga, va. Bate normal. Ya te lo limpiarás después. No te afiles las uñas en mi cama. Tengo un problema con el enfoque. Porque siempre me preguntáis por los gatos en plural y en los vídeos siempre sale Ron. Hola Ron, saluda a tu público. Pero hoy tengo a Mora aquí. Y claro, ya yo como este trozo de mi piso hace así, pues si me voy más para allá, entonces tengo la cámara encima. No es nada fácil grabar en casa, ¿eh? Y además Ron acaba de darnos la espalda. No puedes dar la espalda, porque entonces queda aquí muy raro, pareces un pegote. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más. Ron, Mora y yo vamos a intentar entreteneros y daros una serie de pautas útiles para que mejoréis la conducción. Al igual que el vídeo que subí hace unas semanas de técnicas de conducción, este no es un curso de conducción, pero sí son una serie de herramientas que os pueden ser muy útiles para mejorar vuestra conducción cuando nos liberen y podáis ir a hacer cursos de conducción. Antes de daros las pautas, quiero haceros una pequeña reflexión, que seguramente no habéis caído en ello. Esto los de ciencias seguramente ya lo tengan muy interiorizado, pero los de letras lo mismo no. Cuando queréis aprender a hacer alguna cosa nueva, ¿qué es lo que hacéis normalmente? Miraros manuales, libros, cursos, aprenderos la parte teórica, asimilarla, integrarla, memorizarla en muchas ocasiones y luego empezar a hacer ejercicios prácticos. Es imposible resolver una suma si nadie te ha explicado cómo se suma. Primero haces una parte teórica y luego la llevas a la práctica, pero con las motos no lo hacemos exactamente así, porque sí que hacemos una parte de teoría en la autoescuela, pero esa teoría es más de cuáles son las señales, cómo se interactúa con el resto de usuarios de la vía, quién tiene preferencia en las entradas y en las salidas de las rotondas, o en los CEDAs o en los stops. Es una teoría un poco superficial, no se entra muy en detalle el por qué se frena de una determinada manera, el por qué se acelera de otra manera, el cómo tengo realmente que acelerar o cómo tengo que hacer el paso por curva. Eso prácticamente no lo enseñan en ninguna autoescuela. Seguramente hay alguna que sí. De hecho, hay algún profesor de autoescuela que me ha puesto comentarios en algún vídeo diciéndome que él, cuando los alumnos se sacan el carnet, se los lleva a circuito, se los lleva por ahí, y eso está genial, pero no es lo habitual. Lo normal es que te den una teoría que es, pues eso, superficial, y luego la práctica la aprendamos por nuestra cuenta a base de kilómetros. Es como un poquito raro, no lo habíais pensado, ¿verdad? Por tanto, quizás nos sea un poquito más fácil enfrentarnos a la carretera y a las curvas si tenemos algunas pautas o algunos conceptos teóricos más claros. La primera pauta que os quiero dar es el cómo se frena. Cualquier acción que hagamos encima de la moto va a afectar a su geometría y por tanto a su comportamiento, y a veces ese comportamiento no va a ser el más adecuado. Pero para saber el cómo se frena y el por qué se frena de esa determinada manera, tenemos que tener claro cómo funcionan los pesos de la moto. En conducción a velocidad constante en una recta, la distribución de pesos es más o menos un 50% delante y un 50% detrás. Si nosotros, cuando vamos a abordar una curva, soltamos el puño del gas y frenamos, estaremos transfiriendo el peso delante. Con lo cual, si lo que queremos es ganar tracción detrás, lo que tendremos que hacer es cargar un poco más de peso detrás. ¿Cuánto peso? Normalmente en curvas, en circuitos es otra historia, pero normalmente en curvas lo que se busca es que haya un 40% del peso delante y un 60% del peso detrás. Entonces, ¿cómo se frena? Si yo lo que quiero al entrar en la curva es cargar más peso detrás, y cuando yo acciono los frenos, lo que hago es que la moto se amorre y cargue más peso delante, trabajando con el freno trasero. Si yo, cuando voy a frenar, toco el freno trasero, bajo la parte trasera de la moto, añado más tracción detrás y me permite que pueda trabajar o cortando el gas o con el freno de una manera mucho más estable, porque la moto ya me ha bajado el tren trasero, ya me ha aumentado la tracción. Una vez ya tengo aumentada la tracción y ya estoy frenando con el de adelante, el freno de adelante tampoco tiene que ir a lo loco, tiene que ir
primero aprietas un poco el freno y cuando ya ves que la moto está mordiendo, entonces puedes frenar más. Sea como sea, la moto siempre se frena estando recta, no se frena en medio de una curva y no se tocan los frenos dentro de una curva, a menos que tengas una moto con chiquicientos mil controles, ABS en curva, controles de tracción y controles de no sé qué y controles de no sé cuántos, que sí que te permiten en algunos casos tocar el freno delantero en curva. Una moto normal, la mía, que es de la época de las cavernas ya, si yo dentro de una curva toco el freno delantero, la moto se me levanta y sale disparada. ¿Qué es lo que tendría que hacer si dentro de la curva me doy cuenta que hay algo o que me he equivocado y tengo que timonear la moto o tengo que frenarla? Con el freno trasero. El freno trasero siempre me provocará que haya un aumento de tracción detrás y me mejorará la adherencia con la rueda en el pavimento. De manera que si en el supuesto caso que haya que frenar con la moto inclinada, siempre tendrá que ser con el freno trasero o muy suaves con el delantero. La pauta número 2 es la trazada. La trazada la tenéis que buscar con la mirada antes de llegar a la curva. Tenéis que tener muy claro qué tipo de curva es y si es una curva de radio creciente y se abre o es una curva de radio decreciente y se cierra, porque el tipo de curva a la que os enfrentéis determinará el por dónde entrar y por dónde salir. No hay una trazada ideal, porque cada uno de nosotros interpreta el entorno de una determinada manera y eso hace que las trazadas sean un poco distintas los unos de los otros. Lo que sí que tenemos que tener muy claro es el tema de las transferencias de los pesos. Además, todas las curvas tienen 3 puntos, como mínimo 3 puntos, que es el punto de inclinación, que es el punto en el que empezamos a tumbar la moto, el punto de contacto, que es el punto más interior de la curva, y el punto de salida, que es cuando ya estamos abriendo gas y nos dirigimos o a la recta o a la siguiente curva. En el punto de inclinación, si estamos frenando, tenemos que soltar los frenos porque no podemos frenar con la moto inclinada. Si se tuviese que tocar el freno dentro de la curva, siempre será con el freno trasero, que es el que te va a permitir, el que os va a permitir timonear la moto de alguna manera dentro de la curva si ha aparecido un imprevisto con el que no contábamos y tenemos que rectificar o la trazada o la velocidad. El punto de inclinación es la parte exterior de la curva. Ojo, cuando me refiero a la parte exterior de la curva, me refiero a la parte exterior del carril por el que estáis circulando, no del carril contrario, que eso también lo he visto, coger la curva invadiendo el carril contrario, no es necesario, da igual que tengamos un carril de 1 metro, que de 1,5 metros, que de 8, hay que aprovechar el carril, pero sin invadir nunca el carril contrario. Llegamos al punto de inclinación, que es la parte exterior del carril, soltamos los frenos y dejamos que la moto entre hacia el punto de contacto, que es el punto interior, y luego ya gas y hacia afuera. Pero, ¿cómo hacer la curva? Y eso es la pauta número 3. Vais por la recta. Si la velocidad adecuada para hacer curvas en carretera es aquella que permitiría hacer las curvas sin necesidad de frenar, pero bueno, eso es muy difícil porque te vas animando y al final pues acabas acelerando mucho, frenando mucho y eso ya no lo cumples, pero eso sería lo ideal, el hacerlo sin tener que frenar. Pero supongamos que llegáis al final de la recta frenando, intentando siempre frenar con el freno trasero para que tenga máxima tracción el tren trasero de la moto y que no entre muy picada. Una vez llegáis al punto de inclinación, soltáis los frenos, dejáis la moto entrar y a partir de ahí una punta de gas hacia el punto interior de la curva y a partir de ahí empezamos a abrir. ¿Qué es una punta de gas? Una punta de gas no es mantener el puño del gas, porque si la moto está inclinada, el diámetro de la rueda es mucho más corto y el recorrido de la transmisión también, de manera que la velocidad va a caer y va a bajar. Y si baja la velocidad, nos aumentará el peso en el tren delantero y se romperá esa proporción que habíamos dicho del 40-60. Así que hay que tener una punta de gas, y la punta de gas quiere decir dar gas, ir acelerando suavemente poco a poco hasta que ya vemos la salida de la curva y podemos acelerar un poco más fuerte. Y eso me lleva al punto 4, que es el puño del gas. Si hay una sensación chachipilongui en las motos es acelerar. Es esa sensación de que crees que lo tienes todo controlado y abres gas, eso es una pasada. Pero no podemos abrir gas tan a lo loco. Cuando ya estamos saliendo de la curva y estamos dando gas, hay que dar gas pero suave. El gas siempre tiene que ser suave. Las motos de ahora permiten que tú puedas dar el gas un poco así a lo loco, porque son motos que tienen muchísima potencia, que tienen más de 200 caballos, y si no ponen una serie de sensores y de mecanismos que regulen la entrega de potencia
a la que hacemos así, nos pondríamos la moto por sombrero. Entonces, esas motos nuevas, si tenéis motos de última generación, podéis permitiros el lujo de salir de las curvas dando gas bastante fuerte, que la moto sola se regula. Pero si tenéis motos viejunas como la mía, que no tiene ni control de nada, ni ABS, ni de nada, y salís dando gas fuerte, lo que os puede pasar es que perdáis totalmente la tracción en el tren delantero, se cargue todo el peso atrás y salgáis así. Y esto no es guay. Aunque parezca que sí, no es nada guay, porque luego cuando vuelves a picar en el suelo, si no tienes la rueda recta, ojito, ¿eh? De manera que hay que dar gas progresivamente hasta que estemos totalmente seguros que ya estamos con la moto recta, y si queremos enroscar un poco más, le podamos enroscar. ¿En qué momento se empieza a dar gas? En el mismo momento que podáis. Así de simple. Cada uno de vosotros sabréis en qué momento tenéis ya la certeza de que no hay nada en el suelo, de que la curva se está volviendo una recta, de que no hay peligros, de que no hay nada, y podéis apretar un poquito más el puño del gas. Pero recordad que en realidad, desde el mismo momento en que empezamos a inclinar, ya tendríamos que tener esa puntita de gas que me permita tener tracción en el tren trasero de la moto e ir subiendo el gas hasta que salga y me vaya a la siguiente curva. Y eso me lleva a la pauta número 5, que es las curvas enlazadas. Aquí, a ver, en puridad de términos, curvas enlazadas en una carretera son todas. Porque tú haces una curva y otra curva y otra curva y otra curva, recta, curva, curva, curva. Pero, para mí, unas curvas enlazadas son aquellas en las que yo las veo. Yo veo cómo enlazan 2 o 3 curvas. Para mí, esas son las curvas enlazadas. Y esas curvas enlazadas, ¿cómo las tenemos que trazar? Ahí lo que tenéis que hacer es, cuando os acercáis a la primera de las curvas enlazadas, fijaros en la siguiente. No os fijéis en la primera, porque si os fijáis en la primera la haréis bien y luego en la segunda ya iréis atropellados. Así que lo que tenéis que fijaros es en cómo trazar, cuál es la trazada adecuada de a partir de la segunda curva, y así ir avanzando con la mirada a las curvas de más allá. ¿Qué puede pasar? Que eso es lo habitual, que para trazar la segunda curva correctamente, la primera no se coge como en teoría se debería coger, pero no pasa nada, porque al final son curvas enlazadas y para hacer bien la segunda sacrificamos la primera. Espero que estas 5 pautas os hayan parecido interesantes, que os sean muy útiles para que cuando vayáis a hacer cursos o practiquéis con vuestras motos tengáis un poco más de conocimiento de cómo funcionan los diferentes mecanismos de las motos a la hora de trazar curvas, y eso al final nos dará mucha más confianza y mucha más seguridad en la conducción. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros al canal y nos vemos el domingo que viene.